Hola, buenas, soy el narrador de las historias. Antes de comenzar con esta pequeña historia para dormir, me gustaría saber desde qué parte del mundo nos ves. Recuerda suscribirte y dejar un me gusta. El pueblo de San Eladio se levantaba entre colinas polvorientas y campos de trigo que se mecían con un viento perpetuo. No había mucho que lo distinguiera de otros caseríos de la sierra, salvo por el pozo. Estaba en la plaza central, rodeado de piedras oscuras, con un brocal gastado por las manos de generaciones que lo habían tocado, sin querer mirarlo demasiado. Nadie lo usaba ya, pues el ayuntamiento había instalado un tanque moderno y el agua llegaba por tuberías, pero el pozo seguía ahí, como un ojo abierto en la tierra. Decían que por las noches se escuchaban voces en su interior. No eran simples ecos, eran voces familiares, íntimas, que llamaban a los vecinos por su nombre. Algunos aseguraban haber oído a sus padres muertos, otros a hijos que jamás habían salido del pueblo, y siempre después de esas llamadas, el silencio caía como un telón. Marina, una muchacha de 19 años, era de las pocas que no rehuían el tema. Había perdido a su hermano pequeño Samuel en un accidente hacía 3 años. Desde entonces, cada vez que pasaba frente al pozo, sentía un hormigueo en la nuca, como si algo allí dentro la conociera. A veces creía escuchar risas infantiles al cruzar la plaza, aunque nadie más las oía. Esa primavera, la primera tormenta llegó tarde, con rayos que partieron un viejo olmo junto a la iglesia. Los ancianos del pueblo murmuraron que era señal de que la maldición del pozo se había despertado de nuevo. Nadie quería hablar mucho, pero todos lo pensaban. Cada cierto tiempo alguien desaparecía, atraído por esas voces. Una noche Marina volvió a casa después de ayudar en la taberna de su tío. El reloj de la torre daba las 12 campanadas cuando cruzó la plaza. El viento soplaba frío y arrastraba hojas secas alrededor del pozo. Fue entonces cuando lo oyó, nítido, como si alguien hubiera salido a recibirla. «Marina». La voz era suave, temblorosa, pero inconfundible. Era la de Samuel. Ella se quedó inmóvil, con las llaves en la mano, mirando hacia el brocal oscuro. No podía ser, se repetía, no podía ser. Pero la voz insistió, más clara, como si emergiera del agua misma. «Hermana, ven, tengo frío». Las lágrimas le quemaron los ojos. El corazón le latía con tanta fuerza que le costaba respirar. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Sentía la tentación de asomarse, de mirar dentro, de bajar si era necesario. De repente, una mano se posó en su hombro. Marina se sobresaltó y casi gritó. Era don Hilario, el sacristán, un hombre encorvado con barba cana y ojos hundidos. «No lo escuches», le dijo con voz ronca. «No es él. Nunca es quien parece». Marina retrocedió temblando, mientras la voz del pozo se desvanecía en un murmullo lejano. ¿Qué es entonces?», preguntó ella, incapaz de apartar la vista del brocal. Don Hilario suspiró y bajó la mirada. «Es el hambre de la tierra», respondió, «y lleva siglos buscándonos a todos». Esa noche Marina no pudo dormir. Se revolvía en la cama, oyendo aún la voz de Samuel resonar en su cabeza, como si estuviera atrapada en el eco de un sueño del que no podía despertar. Su madre roncaba suavemente en la habitación contigua, ajena a todo. En la oscuridad, Marina apretó los puños y juró no volver a escuchar, no volver a detenerse, pero sabía que era mentira. Algo en ella había quedado marcado. Al día siguiente la plaza estaba extrañamente silenciosa. Los vecinos iban y venían sin apenas cruzar palabras, como si un miedo compartido se hubiera vuelto demasiado pesado. Don Hilario barría las escaleras de la iglesia, murmurando oraciones entre dientes. Cuando Marina pasó frente a él, le lanzó una mirada de advertencia. Ella la sostuvo, desafiante, aunque por dentro se estremecía. En la taberna los hombres jugaban a las cartas, pero hablaban bajo, con frases cortas. Solo escuchó un nombre repetirse: Cecilia. Preguntó a su tío quién era, y él, tras un silencio incómodo, le contestó: «La hija de los molineros. No volvió a casa anoche». Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Desapareció?», susurró. Su tío la miró con severidad, como si temiera que alguien más los oyera. «No digas esa palabra. Aquí nadie desaparece. Aquí el pozo se cobra lo que quiere». Aquella tarde Marina decidió buscar respuestas. Fue a casa de Clara, una vecina anciana que pasaba los días tejiendo junto a la ventana. Clara había perdido a su esposo hacía 30 años y decían que él también había sido llamado por el pozo. Marina golpeó la puerta con suavidad. La mujer la recibió con ojos apagados, pero al ver la expresión en el rostro de la muchacha, suspiró como si hubiera estado esperándola. «Ya lo has oído, ¿verdad?», dijo Clara,
sin necesidad de explicaciones. Marina asintió. La anciana la hizo pasar y le sirvió té de hierbas amargas. El interior olía a madera húmeda y a recuerdos encerrados. Las voces empiezan siempre igual, explicó Clara, tejiendo despacio, con las manos temblorosas. Primero susurran el nombre, luego imitan a quien más quieres, y cada vez se hacen más insistentes, más convincentes. Al principio uno piensa que está loco, pero no, hija, no lo está. ¿Y si fuera de verdad?, preguntó Marina, con un hilo de esperanza en la voz. ¿Y si Samuel? Clara alzó la vista, con ojos endurecidos por demasiados duelos. No es Samuel, no lo fue para mí cuando oí a mi Antonio, no lo es para nadie, es otra cosa, algo que no entiende de amor, solo de hambre. Marina bajó la cabeza, luchando contra las lágrimas. Pero, ¿qué es? La anciana dejó de tejer. Sus dedos se quedaron inmóviles, crispados sobre la lana. Dicen que en el origen del pueblo hubo una sequía terrible, que los primeros fundadores cavaron ese pozo hasta lo más hondo, tanto que atravesaron algo que no debía ser despertado. Desde entonces, cada generación paga un precio. El agua está ahí, sí, pero viene con la voz de lo que habita debajo. El viento golpeó los postigos y Marina sintió que la casa entera temblaba. Se abrazó a sí misma. ¿Y nadie hace nada?, le preguntó. Clara soltó una risa hueca, casi un lamento. Lo único que hacemos es sobrevivir, guardar silencio, fingir que no oímos y rezar para que la voz llame a otro. En ese momento Marina comprendió algo. Los ancianos sabían más de lo que decían. Había un pacto de silencio, un acuerdo tácito de dejar que el pozo cobrara a sus víctimas, mientras los demás fingían no ver. Al caer la noche, de vuelta en su habitación, Marina se asomó por la ventana. Desde allí alcanzaba a ver la plaza desierta y el círculo oscuro del brocal. El viento llevaba un rumor lejano, apenas un murmullo, pero ella juraría que entre esos sonidos se filtraba de nuevo un nombre, su nombre, Marina. Y lo peor era que esta vez sonaba más dulce, más cercano, como si la voz hubiera aprendido a imitar no solo a Samuel, sino también el tono exacto en que él le pedía un abrazo cuando tenía miedo. La muchacha apretó los dientes, clavando las uñas en las palmas de sus manos. Si el pozo quería jugar con ella, tendría que enfrentarse a algo más que el silencio cómplice del pueblo. El amanecer trajo consigo un aire pesado, cargado de presagios. El cielo se había teñido de un gris opaco, y ni siquiera los pájaros parecían atreverse a cantar. Marina se levantó antes que su madre y salió de casa con paso decidido. El brocal del pozo brillaba húmedo por el rocío, como si hubiera estado sudando durante la noche. Se sentó en uno de los bancos de piedra de la plaza y esperó. Había decidido pasar allí el día, observar quién se atrevía a acercarse, quién fingía no oír. Sentía que, si quería entender el secreto del pueblo, debía verlo con sus propios ojos. La primera en cruzar la plaza fue doña Matilde, con su cesta de pan. Caminaba con la vista baja, apretando el paso al rodear el pozo, como si temiera que algo saliera de golpe a atraparla. Luego vino Tomás, el herrero, cargando un saco de carbón. Se detuvo apenas un segundo frente al brocal, como si escuchara algo que solo él podía oír, y después continuó con los labios murmurando palabras que parecían rezos. Marina se sintió observada. Levantó la vista y encontró a don Hilario parado frente a la iglesia, mirándola fijamente. Su semblante era grave, pero no parecía enojado, más bien preocupado. Caminó hacia ella con pasos lentos y al llegar dijo en voz baja: «No juegues con lo que no entiendes». «No estoy jugando», replicó ella firme. «Quiero saber la verdad». El anciano la estudió un instante como si buscara medir su valor. «La verdad no te dará paz, solo más preguntas». Marina lo sostuvo con la mirada. «Entonces dígamela». Don Hilario suspiró y se sentó a su lado. Su voz bajó aún más, hasta ser casi un susurro. «Hace muchos años, cuando yo era apenas un niño, desapareció mi hermana. La llamaron las voces durante semanas. Mi madre intentaba retenerla, pero una noche salió de casa y no volvió. Al amanecer, encontramos sus zapatos junto al brocal. Solo eso». La garganta de Marina se cerró. «¿Nunca la buscaron, preguntó. El sacristán negó con la cabeza. «¿Para qué? El pozo no devuelve lo que toma, lo devora». Ella se estremeció, pero también sintió crecer, en su interior, una llama de rabia. ¿Era ese el destino del pueblo? ¿Resignarse? «Yo no voy a quedarme de brazos cruzados», dijo. «Si hay algo ahí abajo, tiene que poder enfrentarse». Don Hilario la miró como quien contempla una locura y al mismo tiempo como quien ve en otro la valentía que uno perdió hace tiempo.
Tendrás que pagar un precio por esa curiosidad, le advirtió. Esa noche Marina decidió montar guardia junto al pozo. Se llevó una lámpara de aceite y una manta, y se acomodó en el banco de piedra. Su madre dormía creyendo que ella se quedaba con una amiga. El silencio de la plaza era absoluto, interrumpido solo por el crujido de las ramas de los olmos. Al principio no ocurrió nada. El agua del pozo parecía tranquila, invisible en la oscuridad, pero alrededor de la medianoche el viento se detuvo y todo quedó quieto, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Entonces lo escuchó. «Marina». La voz era tan clara que sintió la necesidad de levantarse de golpe. «Soy yo, Samuel». «¿Por qué no bajas? Te necesito». Marina apretó los dientes y se aferró a la manta. Tenía que resistir, tenía que comprobar hasta dónde podía llegar esa voz. «No eres él», dijo mirando al brocal. Hubo un silencio breve y después la voz cambió. Ya no era Samuel, sino su padre, muerto cuando ella apenas tenía 10 años. «Hija, ven conmigo, no tengas miedo». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Marina, pero no se movió. La lámpara temblaba en sus manos. De pronto un gorgoteo surgió del interior, como si algo se agitara en lo profundo. Un olor a tierra mojada y hierro oxidado ascendió envolviendo la plaza. Marina sintió que un frío antinatural le trepaba por los huesos. Y entonces ocurrió lo más aterrador. Del pozo emergió un suspiro largo, húmedo, como el aliento de algo vivo que la estaba oliendo. Marina retrocedió, tropezando con el banco. Pero no huyó. Se quedó allí, temblando, con los ojos fijos en la boca oscura, mientras comprendía con horror que lo que habitaba debajo sabía exactamente quién era ella, qué temía y qué deseaba escuchar. El suspiro del pozo se prolongó, áspero, húmedo, como si una criatura colosal estuviera despertando muy por debajo de la piedra. Marina sentía el aire impregnado de un olor metálico, mezcla de óxido y sangre fresca. La llama de la lámpara titilaba con violencia, proyectando sombras que parecían alargarse como brazos sobre el empedrado de la plaza. La voz volvió a sonar, esta vez más profunda, más grave, con un tono que le erizó la piel. «Marina, eres tú quien me escucha de verdad. No era Samuel, ni su padre, ni nadie que ella conociera. Era otra cosa, algo que imitaba mal, con matices inhumanos que se colaban entre las sílabas». Ella respiró hondo, aferrando la lámpara como si fuera un arma. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, la voz quebrada, pero firme. El eco tardó en responder, como si la pregunta hubiera descendido a un abismo sin fondo antes de volver convertida en susurro. «Compañía, calor, almas que iluminen la oscuridad». Marina dio un paso atrás. Cada palabra resonaba en su pecho, como si viniera de dentro y no del pozo. «¿Y por qué nosotros?», insistió con rabia. «¿Por qué este pueblo?». Hubo un silencio largo, y después un murmullo que parecía mezclarse con el rumor del agua. «Porque cavaron demasiado y me hallaron». El corazón de Marina latía tan fuerte que sentía que podría desmayarse. No quería mostrar miedo, pero el peso de esa revelación la aplastaba. «Me hallaron», había dicho. ¿Qué clase de cosa dormía allá abajo desde tiempos inmemoriales? De pronto, algo se movió en la superficie del agua. Un chapoteo suave, como dedos acariciando el líquido. Marina contuvo la respiración y se inclinó apenas, tratando de ver. En el reflejo oscuro de la lámpara creyó distinguir un rostro. Primero el de Samuel, luego el de su padre, luego uno desconocido, con ojos negros y sin párpados, que la miraba con hambre. Un grito se le escapó de la garganta y retrocedió de golpe. El rostro desapareció en un remolino de agua. La voz volvió, ahora burlona, resonando en decenas de tonos a la vez. «No te asustes, pequeña. Tarde o temprano, todos bajan». Marina corrió dejando la lámpara encendida en el suelo y no se detuvo hasta llegar a la puerta de su casa. Cerró con el cerrojo, se dejó caer contra la madera y rompió a llorar en silencio, tapándose la boca para no despertar a su madre. Esa noche apenas durmió. Entre sueños, escuchó pasos húmedos en el pasillo, como si algo arrastrara cadenas invisibles. Cuando por fin amaneció, sus ojos estaban hinchados y su cuerpo temblaba de cansancio. Pero también había tomado una decisión. Ya no podía ignorarlo. El pozo no solo era un recuerdo doloroso, era una amenaza viva, un depredador que cazaba desde el corazón del pueblo. Y si nadie más iba a enfrentarlo, tendría que hacerlo ella. Por la tarde buscó a don Hilario en la sacristía. El anciano estaba encendiendo velas ante el altar, y al verla entrar, frunció el ceño. «Te advertí que no vigilaras el pozo». «Lo vi», respondió Marina sin rodeos. «O mejor dicho, lo sentí. Eso no es un simple rumor.
ni un eco, es real y quiere algo de nosotros. Don Hilario se detuvo con la vela encendida en la mano y la miró largo rato. Finalmente suspiró. Entonces ya no hay marcha atrás. Ha abierto la puerta. ¿Qué puerta?, preguntó ella con la garganta seca. El anciano apagó la vela, como si la conversación requiriera oscuridad. La puerta del vínculo. Una vez que el pozo sabe tu nombre y tú le respondes, te seguirá llamando hasta que cedas. Marina sintió un peso caerle encima como una condena. ¿Y cómo se rompe ese vínculo?, preguntó desesperada. Hilario guardó silencio. Luego, con voz baja, dijo: Nadie ha logrado romperlo. Lo único que queda es resistir o entregar otra vida a cambio. Las palabras de don Hilario se quedaron suspendidas en la penumbra de la sacristía como un puñal invisible. Marina sintió un frío recorrerle la espalda, más helado que el aire húmedo del pozo. «¿Un sacrificio?», repitió con voz temblorosa. El anciano asintió lentamente, como quien carga con demasiados secretos. Cada cierto tiempo alguien del pueblo se entrega, o es tomado. Los demás callamos, porque creemos que así los que quedamos tenemos un tiempo de paz. Marina lo miró, horrorizada. Entonces todos lo saben. Todos aceptan que mueran vecinos, amigos, familia, solo para seguir respirando un poco más. Don Hilario desvió la mirada hacia la cruz del altar. El silencio es la única forma de sobrevivir aquí. No es cobardía, es instinto. No. La voz de Marina resonó con rabia en la iglesia vacía. Eso no es sobrevivir, es rendirse. El anciano la miró de nuevo, con una tristeza profunda en los ojos. Cuando lo pierdas todo, quizás me entiendas. Marina salió de la sacristía con el corazón ardiendo. No podía aceptar esa resignación, esa complicidad disfrazada de prudencia. Caminó por las calles del pueblo, observando a los vecinos. La mayoría bajaba la vista al cruzarla, otros fingían no verla. Todos arrastraban la misma culpa muda. En la plaza, el pozo parecía esperarla. El brocal se erguía como un monolito negro, y ella sintió que la miraba, aunque no tuviera ojos. En su interior, algo latía, un pulso grave que vibraba en sus huesos. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena, decidió hablar. «Mamá, ¿tú también has escuchado las voces?». La cuchara que su madre tenía en la mano se detuvo a medio movimiento. Durante unos segundos, el silencio llenó la cocina. Finalmente, la mujer murmuró: «Todos las escuchamos, hija». Marina la observó fijamente. «¿Y qué hiciste cuando papá murió? Cuando Samuel...». Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, pero no giró el rostro. «Recé y callé, como todos». Marina sintió un nudo en la garganta, un dolor insoportable. Quiso gritarle, sacudirla, pero entendió que no serviría de nada. La rendición estaba demasiado arraigada. Esa noche volvió a escuchar su nombre. La voz era más insistente, más seductora. Prometía reencuentros, ternura, consuelo. Marina se tapó los oídos, llorando, pero las palabras atravesaban su piel como agujas. «Bajan, hermana, no estarás sola nunca más». El suelo parecía vibrar bajo la cama. Su madre roncaba en la habitación contigua, ajena al tormento. Marina entendió que si seguía resistiendo sin hacer nada, acabaría enloqueciendo. Al amanecer, tomó una decisión. Si el pueblo llevaba generaciones callando, ella rompería ese pacto. No sabía cómo, pero lo haría. Tenía que encontrar la manera de mirar al monstruo cara a cara, de entender qué era en realidad y si existía forma de enfrentarlo. Fue a buscar a Clara, la anciana que le había hablado del origen del pozo. La encontró junto a la ventana, tejiendo como siempre. La lana caía sobre sus rodillas como una telaraña interminable. «Necesito que me digas todo lo que sabes», exigió Marina, sin preámbulos. «No me sirve el silencio ni las medias verdades». Clara dejó las agujas y la miró con cansancio. «¿Estás dispuesta a cargar con lo que eso implica?», preguntó. «Lo estoy». La anciana suspiró. «Muy bien, entonces escucha. El pozo no es solo un agujero, es una puerta. Detrás de esa puerta hay algo que se alimenta de nosotros, de nuestras memorias, de nuestros afectos. No solo devora cuerpos, también devora vínculos. Por eso imita a quienes amamos, porque eso es lo que saborea». Marina se estremeció. «Y no hay manera de cerrarlo». Clara la miró con un brillo extraño en los ojos. «Tal vez, pero necesitarías algo que el pozo desee más que a ti, un sacrificio mayor». La muchacha comprendió el significado oculto de esas palabras. Un intercambio, una ofrenda. Su estómago se revolvió, pero también sintió que el sendero se abría frente a ella. El pueblo había sobrevivido entregando vidas.
La única diferencia era que ahora ella sabía la verdad y debía decidir si jugar a ese juego o buscar otra salida. Marina salió de la casa de Clara con la sensación de cargar un peso nuevo, uno que no se veía, pero que hundía los hombros. El sol de la tarde bañaba el pueblo en tonos dorados, aunque nada en ese brillo le parecía cálido. Las ventanas cerradas, las persianas entreabiertas, los ojos que la observaban desde las sombras. Todo hablaba del miedo que gobernaba San Eladio. Mientras cruzaba la plaza, el pozo parecía palpitar, como si hubiera escuchado la conversación. Una corriente de aire frío emergió de su interior y rozó su piel, helándole el corazón. Marina apretó el paso, pero no pudo evitar escuchar un murmullo entrecortado, como un coro de voces que se mezclaban, llamándola. Su nombre repetido, pronunciado por Samuel, por su padre, por Clara, incluso por su propia madre. Marina, Marina, Marina. La muchacha cerró los ojos y siguió andando, mordiéndose el labio hasta sangrar para no responder. Aquella noche el llamado fue más intenso que nunca. No solo escuchó a Samuel, sino también a Cecilia, la hija de los molineros que había desaparecido días antes. «Ayúdame», suplicaba la voz, ahogada, como si viniera desde el fondo de un río. «Hace frío aquí, por favor». Marina temblaba en la cama, con las uñas hundidas en la sábana. El sudor le corría por la frente. Cada fibra de su cuerpo le pedía que corriera hasta la plaza, que se asomara, que descendiera, pero la razón se aferraba a su pecho, como una última barrera. Al amanecer apenas había dormido. Bajó a la cocina con los ojos rojos y encontró a su madre preparando café. La mujer la observó en silencio y finalmente dijo: «Yo también escuché a tu padre, después de que muriera». Marina la miró sorprendida. «¿Y qué hiciste?». Su madre apartó la mirada, removiendo el café con una cuchara. «No fui, tenía miedo. Y también sabía que si lo hacía te dejaría sola». El silencio entre ellas fue más doloroso que cualquier palabra. A lo largo del día, Marina empezó a notar cambios. Algunos vecinos evitaban mirarla por completo, otros cuchicheaban a su paso. Comprendió lo que significaba, sabían que el pozo la había elegido, y en su rostro se reflejaba algo peor que el miedo, alivio. Mientras ella resistiera, los demás estaban a salvo. Esa noche tomó una decisión peligrosa. Si el pozo devoraba vínculos, tenía que probar su fuerza. Encendió una linterna de aceite, se envolvió en una manta y caminó hasta la plaza. El reloj marcaba las 12 cuando se sentó frente al brocal, sola en la oscuridad. «Estoy aquí», murmuró, apenas audible. Al instante el agua se agitó. Una voz surgió dulce y dolorosamente familiar. «Hermana, ven». Marina tragó saliva. «No eres él», dijo en voz alta. La superficie del agua tembló y otra voz se alzó. «Hija, soy yo, te he extrañado tanto». Las lágrimas le nublaron los ojos. «Tampoco eres él». El pozo cayó unos segundos y luego una risa baja, gutural, brotó de sus profundidades. «Entonces dime, ¿a quién quieres ver? Yo puedo traerlo». El aire se volvió espeso, la linterna chisporroteó. Marina sintió que las sombras se alargaban a su alrededor, como si el pozo intentara estrechar el cerco. Respiró hondo y contestó con firmeza: «Quiero verte a ti». El silencio fue absoluto. Ni el viento se atrevió a moverse. El corazón de Marina retumbaba en su pecho como un tambor. Por un instante creyó que había cometido un error fatal. Entonces el agua burbujeó y un rostro emergió apenas bajo la superficie, informes rasgos humanos mezclados con formas imposibles, ojos que se multiplicaban y sonrisas que no pertenecían a ninguna boca conocida. «¿Me ves ahora, niña valiente?», dijo una voz que no era una, sino muchas, como un coro enloquecido. Marina sintió un pavor indescriptible, pero no apartó la vista. Había abierto la puerta y sabía que, desde ese momento, ya no habría marcha atrás. El rostro en el agua se deformaba y recomponía, alternando entre Samuel, su padre, Clara e innumerables desconocidos, cada uno con un gesto que mezclaba ternura y maldad. Marina apenas podía respirar. La linterna temblaba en sus manos, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes de la plaza como figuras vivas. «¿Por qué nos llamas?», preguntó con voz firme, pese al terror que sentía. «¿Qué quieres de nosotros?». El pozo pareció responder con un remolino de agua que subió y bajó violentamente, como un pulso. Entonces surgió un murmullo que se multiplicó en miles de voces simultáneas, algunas humanas, otras grotescas, que hablaban todas a la vez. Alimento, compañía, olvidos, vínculos. Marina tragó saliva.
Cada palabra le calaba hasta los huesos. Comprendió que el pozo no solo buscaba cuerpos, sino emociones, recuerdos, afectos. Cada vez que llamaba a alguien, sentía el vacío de un corazón latiendo en sus manos, como si pudiera arrancarle la esencia misma. «Yo no voy a ceder», gritó, golpeando el borde del brocal con la linterna. «No voy a permitir que sigas destruyendo vidas». Por un instante, la superficie del agua se calmó, y el reflejo múltiple se congeló en un gesto de sorpresa. Pero luego un frío húmedo la envolvió, y la risa gutural del pozo llenó la plaza, reverberando hasta los tejados. Valiente y tonta, Marina respiró hondo. Recordó las palabras de Clara. El pozo solo deseaba un sacrificio mayor que su propia vida. Debía encontrar la manera de engañarlo o superarlo. Se agachó junto al brocal y con voz baja comenzó a hablar. «Si quieres a alguien, no lo tendrás. Si quieres mi miedo, no lo daré. Pero puedo darte algo que no esperas. Recuerdos sin nombre, ecos sin alma». El agua se agitó violentamente y la risa se transformó en un rugido. Desde las profundidades surgió un remolino que amenazaba con arrastrarla. Marina retrocedió, sujetando la linterna con fuerza, y se dio cuenta de que la entidad reaccionaba a sus emociones, a su voluntad de resistir. «Muéstrame que eres más fuerte que yo», gritó el pozo, y su voz se multiplicó en todas las direcciones, distorsionando la realidad alrededor. «Tus recuerdos, tus vínculos, tus amores, entrégamelos». Marina cerró los ojos y pensó en Samuel, en su madre, en Clara, pero no se permitió ceder. En su lugar visualizó rostros desconocidos, sombras sin identidad, recuerdos vacíos, y los ofreció al pozo. Sintió un tirón en el pecho, como si algo invisible tratara de arrastrarla hacia el abismo. «Eso no es suficiente», rugió la entidad, pero su tono ahora estaba matizado con sorpresa y curiosidad. Marina abrió los ojos y vio que los rostros en el agua comenzaban a desvanecerse, sustituidos por sombras borrosas que no tenían forma ni nombre. La superficie del pozo empezó a calmarse, y un silencio pesado llenó la plaza. Por primera vez, la entidad parecía retroceder, como si algo que creía invencible encontrara resistencia. Marina respiró con dificultad, pero sintió una chispa de esperanza. Podía enfrentarlo, podía ganar tiempo para el pueblo. El pozo susurró, esta vez más débil: «Imposible, nadie me resiste». Marina supo que no era invencible, solo un depredador que se alimentaba de miedo y amor confundidos. Y también supo que, si quería proteger a San Eladio, tendría que aprender a mantener esa resistencia, o encontrar la manera de sellarlo definitivamente.